Romanos capítulo 1 encontramos una expresión bíblica. Romanos capítulo 1. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿de qué manera? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, en la palabra de Dios, todo acto auténtico es un acto de fe. Y cuando estamos hablando de la salida al campo, de la salida de las ciudades, esto también tiene que ser un acto de fe. Si no es un acto de fe, podemos tomar la escritura en Romanos, donde también nos dice más adelante en el capítulo 10 que todo lo que no es de fe es pecado. En Isaías 64 dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y muchos hermanos y muchos creyentes a través de la historia han hecho actos bien intencionados, pero no actos de fe. Un ejemplo sencillo de eso es Moisés. Moisés vio al pueblo esclavo. Él tenía evidencias de que Dios lo había llamado a liberar al pueblo. Había sido liberado milagrosamente del decreto de muerte. Había sido adoptado por la hija de Faraón. Y cuando él ve al pueblo oprimido, ¿qué intenta Moisés hacer? Liberarlo. Pero ¿fue un acto de fe? No fue un acto de fe. Y ese acto humano en la carne lo hizo tener que huir. Y cuando huyó al desierto durante 40 años, allí aprendió a depender de Dios. Y cuando regresó a Egipto a liberar al pueblo, entonces ya fueron actos de fe en la liberación. Y salir de la ciudad para el campo debe ser un acto de fe también. Todo paso nuestro en la vida cristiana debería de ser un acto de fe. Si no es un acto de fe, cuando llegue la prueba, nos vamos a chasquear, nos vamos a decepcionar y vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Porque la salida, el éxodo no es fácil. El éxodo no es fácil. Era de esperar que el pueblo hebreo habría anticipado un viaje rápido y corto a la tierra donde fluía la leche y miel. Pero salieron, y primero que todo, cuando empezó la liberación, en vez de experimentar liberación, experimentaron mayor opresión. Porque sin haberse manifestado la primera plaga, ¿qué dijo Faraón? ¿Qué les exigió al pueblo hebreo? Que produjeran la misma cantidad de ladrillos, pero sin recogerles, sin proveerles la paja. Aumentó la opresión. Y seguimos leyendo el relato bíblico y vemos que las situaciones fueron poniéndose más difíciles. Y cuando finalmente llega la noche de la muerte de los primogénitos y la liberación, salen de Egipto, salen inclusive cargados con joyas y con cosas y dinero que los egipcios les entregaron. A los pocos días, ¿dónde se encuentran? Frente al Mar Rojo. En un sitio que geográficamente era como un cañón. Montañas, montaña, el mar, y atrás, ¿quiénes aparecieron atrás? El ejército de Faraón. Si la salida de Egipto no hubiera sido un acto de fe, ¿qué habrían hecho entonces? Pero el Señor, ¿qué les dijo? Avancen en fe, pisen el Mar Rojo. Algo que humanamente no tenía sentido. No tenía sentido. Pero como era palabra de Dios,
Dios abrió el mar rojo y dispuso la salida. Y la salida de Egipto, yo creo que tiene una aplicación que podemos darle nosotros en la salida de Egipto, símbolo del mundo, símbolo de la ciudad. Debe ser un acto de fe. Si simplemente es un plan mío, cuando lleguen las pruebas, cuando el plan mío fracase, ¿qué vamos a hacer? Regresar a Egipto. Regresar a Egipto, si no ha sido un acto de fe. Y recordemos, aún buenos hombres y mujeres de la Escritura han hecho cosas que no han sido actos de fe. Aún Elías, después del monte Carmelo, después de darle muerte a los sacerdotes de Baal, después de invocar a Dios y que descendiera fuego del cielo, después de correr delante de la carroza del rey Acab, a la madrugada del día siguiente, ¿qué pensamientos se posesionaron de Elías? Temor, el miedo y el deseo a morir. Quítame la vida, Señor. Y si Elías, que fue hombre privilegiado en su comunión con Dios, tuvo esos momentos de prueba, nosotros también los vamos a tener. Y por eso se requiere que sea un acto de fe salir de las ciudades. No es un acto de emoción. No es difícil animar a un grupo de personas a hacer cosas por emoción. Y a través de la historia hemos visto eso en muchas ocasiones. En la historia reciente, en Colombia hubo varios éxodos de hermanos de la ciudad al campo por emoción. Hubo hermanos carismáticos de influencia que hicieron llamados y los hermanos salieron en grupo, en montón, a formar vida comunitaria en el campo. De todo tipo de experiencias. Fracasaron. No eran actos de fe, actos de emoción. Y con buenas intenciones. Con buenas intenciones. Y no solamente en Colombia, en República Dominicana. Hace poco, el año pasado estuve en Brasil. Y me invitaron a un grupo en Sao Paulo. Y los hermanos estaban organizando, ya habían comprado una propiedad, tenían las cabañas y tenían todo organizado para un éxodo masivo. Y ya tenían asignado a quién iba a vivir en cada cabaña, cómo iban a distribuir los lotes. Y me pidieron consejo. El plan sonaba muy bueno. Y es bueno hacer planes, no es pecado hacer planes conforme a la voluntad de Dios. Pero nuevamente, si no es un acto de fe, si es algo por emociones, va a fracasar. El pueblo hebreo, siendo llamado por Dios, siendo dirigido por una persona como el profeta Moisés. ¿Y cuántas veces no se le reveló el pueblo a Moisés? ¿Cuántas veces? Y fue por la intervención divina que pudieron avanzar. Pensemos en otro ejemplo bíblico, otra salida de la ciudad al campo. En el libro de Génesis ahora, más temprano. ¿Qué persona de fe recuerdan ustedes en el libro de Génesis que recibió un llamado a salir de la ciudad? Abraham. En Génesis capítulo 12 leemos que Abraham salió sin saber, como dicen hebreos, para dónde iba. Pero Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Fue un llamado de Dios el salir. Y cuando Abraham sale y finalmente llega a la tierra de los cananeos, ¿qué encontró en la tierra de Canaán? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué encontró? ¿Qué condiciones encontró cuando llega a la tierra que Dios le dijo que saliera hasta allí? ¿Qué circunstancias encontró? ¿Qué había en Canaán? ¿Qué había en cuanto a las circunstancias climáticas, del tiempo? Sequía. Y dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas que el grupo, la comunidad, la familia que había salido, su familia inmediata y Lot, y los siervos, los que formaban su comunidad, miraron a Abraham para ver qué iba a hacer
Ellos sabían que había salido por obediencia a Dios. Y ahora llega a Canaán y encuentra una sequía tan terrible que no puede permanecer allí. Dice que Abraham decidió no regresar a Ur de los Caldeos y prefirió descender a Egipto a esperar que pasara la sequía. En el caso de Abraham, Egipto no era símbolo de desobedecer. En el caso de Abraham, regresar a Ur de los Caldeos era retroceder. Pruebas. Y cuando llegó a Egipto, ¿qué encontró? El temor de que Faraón le fuera a quitar la esposa. Y ahí tuvo un acto que no fue de fe, un acto de justicia por obras. Y apreciados hermanos, podríamos seguir viendo los ejemplos. Aún en obediencia a la palabra de Dios, el camino no va a ser fácil. Y si no ha sido un paso de fe, vamos a retroceder. La salida al campo tiene que ser un paso de fe. Y si es un paso de fe, como compartíamos esta mañana, vuelvo a leer esta cita de Mensajes Selectos, tomo 2, página 406. Salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. 2 Corintios 6, 17. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Que se ciña para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Dios revelará de qué manera, punto por punto, lo que debe hacer después, si es un acto de fe. Y la experiencia de cada uno de nosotros puede ser diferente en cuanto a la forma externa, pero debe haber un común denominador, que sea un acto de fe, no por emoción, no por conveniencia. Si es humano, las cosas pueden fallar, y si fallan, nos desanimamos. Si es humano y nos va bien, entonces nos podemos llenar de suficiencia propia. Y estar en el campo llenos de suficiencia propia, pues vamos a tener mejor aire puro, mejor salud, pero no vamos a cumplir el propósito del Evangelio, de revelar la gloria de Dios. Vamos a revelar en nuestra propia gloria. Hace muchos años atrás vivíamos en un campo en Venezuela y un hermano nos visitó, y recuerdo mucho que el hermano decía, él aún vivía en la ciudad. Él decía, cuando yo salga al campo, yo sí voy a salir bien. Yo no voy a llevarme la ciudad al campo, yo sí voy a salir bien. Yo no recuerdo muy bien qué quería él decir con eso, pero sí recuerdo que lo enfatizaba mucho. Pasaron unos 2 años, quizás un poco más, y ya salió él de la ciudad. Salió bien organizado, bien planificado, compró una tierra buena, construyó una buena casa, sembró los frutales, como dice la hermana White, hizo una bodega y guardó allí las semillas y las nueces y todos los preparativos, y se mudó. Al mes de mudarse, le robaron la camioneta 4x4. Al poco tiempo de haberse mudado, abrió la bodega y las semillas y las nueces estaban llenas de polilla, de gusanos y hongos. ¿Y la fe? ¿Cómo creen que quedó la fe? Abatida, abatida. La salida tiene que ser un acto de fe y no en suficiencia propia. Aún los planes mejor diseñados pueden fracasar. O fracasan físicamente o fracasan espiritualmente. Y por eso encontramos tanto consejo en la palabra del Señor. Permítame, les leo otra cita. Muy bien, esta es de... una abreviatura. De la ciudad al campo. El folleto de la ciudad al campo, que ya está en español, y
Se puede conseguir en el CD de la hermana White. De la ciudad del campo, página 26, párrafo 3. No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos, que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. ¿Entendieron? Vuelvo a leer. No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay un entusiasmo que no viene de parte de ¿quién? De Dios. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. En este asunto debe haber una dirección sabia y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. Y añade aún más, no termine la cita allí. Habrá instrumentos que son humanos que lucharán por el dominio, y se efectuará una obra que no llevará a la rúbrica de Dios. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. De la ciudad al campo, página 26. Tiene que ser una obra individual de fe, un acto de fe. Y si es de fe, lo primero que Dios va a colocar en nuestros corazones es cómo orar. En Éxodo leemos de la historia de los hebreos que el pueblo clamó a Dios a causa de la opresión y pidió ser liberado. Y Dios le envió liberación como resultado. Primero que debemos hacer es empezar a orar al Señor. Señor, yo quiero que tú me liberes. Yo quiero que tú me liberes. Que tú me enseñes a orar. Y para que el Señor ponga esa oración en nuestros corazones, tenemos que tener una comunión con Él como la tuvo Isaías, con un entendimiento de nuestra propia pecaminosidad, de la grandeza de Dios, que Él siembre en nuestros corazones el deseo de hacer su voluntad. Él ponga en nuestros labios la súplica, y entonces Él pueda responder esa súplica a su debido tiempo y a su debida manera. Punto por punto, el Señor lo hará. Todos somos vulnerables y van a haber dificultades en cualquier éxodo. ¿Cómo reconocer que esas dificultades son simplemente pruebas que Dios tiene una salida, o que esas dificultades son indicaciones que ese no es el camino, que nos estamos equivocando? ¿Cómo interpretar las dificultades? Si ustedes hubieran llegado a Canaán como Abraham y encuentran que hay una sequía, ¿cómo habrían interpretado esa sequía? ¿Qué creen ustedes que le dijo Sara a Abraham? No está registrado allí que ella le haya dicho: yo creo que tú te entusiasmaste demasiado. Vamos, regresémonos a Ur de los Caldeos. Pero sí leemos en el caso de Job, que ¿qué le dijo a la esposa? Maldice a Dios y muérete. Porque la prueba fue, no tuvo ella la fe
para soportar una prueba de esa magnitud, que no fue cualquier prueba. Pero en la salida van a haber pruebas. Van a haber pruebas. Eso es indefectible. Van a haber pruebas. El asunto es cómo vamos a manejar esas pruebas. Estábamos nosotros viviendo en Venezuela, en el sector Las Ánimas, donde hoy en día están las delicias de Venezuela. Y a mí me pareció que ese nombre le caía muy bien al lugar, porque era un lugar seco, pedregoso, donde solamente iban a vivir las ánimas, a los que creen en las ánimas. Pero después de estar allí viviendo y sirviendo por un buen número de años, el Señor abrió unas puertas a través de unas circunstancias providenciales y le puso en el corazón a un hermano que nos confiara un equipo de imprenta. Un equipo de imprenta para hacer trabajo de publicaciones. Ya veníamos haciendo un trabajo de publicaciones, pero se mandaban a imprimir las cosas. Y el Señor puso en el corazón de un hermano americano confiarnos una imprenta. Pero allí en la finca donde estábamos no había energía eléctrica. Y no recuerdo que teníamos planta eléctrica tampoco en Las Delicias. Tampoco había carretera. Y estaba a 12 kilómetros del pueblo. Y cuando llovía mucho se crecía la quebrada y borraba la carretera. Así que llevar un equipo de imprenta, un equipo grande, a un lugar donde no hay carretera y donde no hay energía eléctrica, pues obviamente el Señor tendría que hacer un milagro o indicar otro lugar. Llegamos a la conclusión que debíamos establecer, recibir esta donación y estos equipos y ubicarlos en otro terreno. Es que empezamos a buscar terreno. Yo me puse a buscar terreno y como a 2 horas de Las Delicias vimos una finca. Esta finca la llamaban Las Mercedes. Y a mí me pareció que el sitio era bueno porque le llegaba carretera, tenía energía eléctrica y el hermano que estaba ofreciendo el terreno pues era conocido y nos daba ciertas facilidades de pago. Así que yo pensé que ese era el lugar. Hablé con mis padres y bueno, mi papá tendrá que dar testimonio. Él, viendo mi buen deseo, nos apoyó. Pero esa no era la voluntad de Dios. Alcancé a mudar las cosas para allá, pero nunca vivimos allá. Luego un intermedio de tiempo. Y durante ese intermedio, un hermano fue a Colombia y compró una finca, la negoció. Y la compró con unos propósitos muy personales. Y luego que hizo el negocio de la finca y dio el down payment, la cuota inicial y cosas así, por allí la guerrilla en un lugar cercano bajó y mató unas personas. La esposa se asustó y le dijo: yo por acá no me vengo. Así que él se regresó a Venezuela y al poco tiempo me comentó de la finca. Y nos comentó que él quería hacer un proyecto de vida comunitaria y de servicio en Colombia, pero que le gustaría que este servidor estuviera involucrado con él. Yo lo escuché y esperamos. Ya habíamos pasado la primera experiencia donde creímos que era, así que ahora estábamos un poco más cautelosos. Oramos al Señor y esperamos. A los meses el hermano me volvió a buscar ya con una propuesta diferente y dijo: yo compré esa finca ya y yo no sé para qué la compré, ya no la vamos a utilizar. Si usted se vaya a hacer el mismo trabajo que su papá está haciendo aquí en Venezuela, yo le regalo esa finca.
Bueno, pusimos eso en oración. Seguimos el consejo bíblico, tomamos consejo de los mayores, incluyendo a mis padres. Y volvimos a hablar con el hermano delante de testigos y él reiteró, juntamente con su esposa, las mismas palabras. Pasó otro tiempo y bueno, ya con base a la palabra de él se empezó a avanzar. Y viajamos allá a la finca en Colombia con compromiso de llegar allá y hacer los papeles. Yo llegué al lugar y esperé y él no llegó. 8 días, 10 días no llegó. Y era un viaje de 36 horas. Finalmente me tuve que regresar. Regresé otra vez a Venezuela. Y a la semana siguiente lo fui a visitar a su casa. Y una hermana de ahí, de la Fundación de Venezuela, yo la había llevado a su casa que quedaba por ahí cerca y le tuve la impresión de pedirle que me acompañara. Pues como la Biblia dice que es mejor de 2 en 2. Y ella era una persona mayor, yo era joven. Entonces ella dijo, está bien, yo lo acompaño. Así que fuimos a ver al hermano y yo le comenté, bueno hermano, ¿pudo verlo? Estuvimos allá esperando. Sé que seguramente tuvo alguna dificultad, así que vengo a conversar con usted. ¿Qué fecha le favorece para que volvamos a ir entonces a concretar? Y el hermano se molestó. Se molestó en gran manera. Se molestó en gran manera. Y me dijo, ¿es que acaso no tiene paciencia para haber esperado? Y por ahí siguió regándose. Me dijo un poco de cosas. Y luego siguió diciendo más y dijo, si uno no da un peso no hacen nada, si uno no da una finca no hacen la obra, si uno no da plata no hacen un congreso. Y un poco de cosas que ni eran verdad. Empezó a hablar de la suficiencia de su corazón. Duro. Y cuando alguien le habla a usted en orgullo, ¿cuál es la reacción normal que sentimos? Y no solo con orgullo, con rabia. Pero entendiendo, alcanzando a discernir un poquito por la gracia del Señor, que toda obra debe ser un acto de fe y que estamos en un conflicto, yo le empecé a orar al Señor, Señor, el enemigo quiere destruir la cosa, pero tú tienes un plan, resuelve esto conforme a tu voluntad. Me quedé callado y dejé que él hablara. Cuando él terminó, yo le dije, hermano, sí, su tiempo es valioso, simplemente le pido que el Señor ha puesto ese deseo en su corazón. Yo creo que fue el Señor el que puso el deseo en su corazón de dar esa finca. Miren su calendario, una fecha conveniente y volvemos a ir. Volvemos a ir. Él se calmó, miró en su calendario y fijó otra fecha. Y bueno, pasó el tiempo y llegó la otra fecha. Yo viajé esta vez con mi madre. Fuimos allá. Él llegó, firmó los papeles y se fue. No volvió. No volvió sino hasta años después. Y cuando él volvió, bueno, por la gracia del Señor, ese lugar se había constituido en un puesto de avanzada. Con jóvenes, con una finca en producción, con la imprenta funcionando, con labor misionera, con 2 restaurantes vegetarianos, haciendo trabajo misionero. Y un grupo de jóvenes formándose, como unos 80 jóvenes. Él vio eso, a los 2 meses de ir y ver lo que fue murió él en un accidente de tránsito. Falleció. Dios tiene muchas maneras de obrar. Y si nosotros tenemos el deseo de servirle, Él puede dar las propiedades, puede dar los recursos, puede dar las cosas. Y puede utilizar cualquier medio para hacerlo. Pero la base, apreciados hermanos, es que debe ser un acto de fe. Un acto de fe. Y no en todos los casos van a ser las circunstancias iguales, como les decía al principio. Pero debe haber un común denominador
en lo que hacemos nosotros. No debe ser ni por emoción, no debe ser por miedo, no debe ser por conveniencia. Hay hermanos que quieren salir al campo y dicen, yo quiero salir al campo porque estoy cansado de la ciudad. Estoy cansado de este trabajo, me toca trasnochar mucho. ¿Es una razón válida? Es una razón válida, pero no es una razón de fe. Porque la vida en el campo también va a ser de trabajo duro. Pero va a ser de un trabajo duro con una motivación de servir a Dios, es diferente. Y hay gente que sale al campo con la idea de que ahora voy a descansar. O que voy al campo para que otro me sostenga. Y si bien todo lo de Dios es una dádiva, lo de Dios es una dádiva, la salvación es una dádiva. Sin embargo, las dádivas de Dios y las promesas de Dios, ¿qué tienen? Condiciones. Y es la fe la que cumple con las condiciones, porque cree en Dios. Y entonces el Señor cumple las promesas. Salir al campo sin fe, usted va a presumir de las promesas. Va a presumir. Y cuando se presume de las promesas, usted va a ser exigente. Y en vez de llegar como un siervo, va a llegar como un patrón, a ser servido. Y la convivencia no va a funcionar ni con su propia familia. No va a funcionar. Bueno, mi papá tiene muchas experiencias. Yo recuerdo en ese momento me llega a la mente una. Donde él llega y como él viaja y su ministerio es dar consejo y viajar y compartir la palabra por todas partes, él conoce personas que tienen medios y comprar terreno no es ninguna dificultad para ellos. Y conoce a otros que no tienen ni para el pasaje para salir de la ciudad al campo, ni para el pasaje. Y los que tienen medios con mucha frecuencia dicen, pastor, consíganos una familia sencilla para no salir nosotros solos y que les guste el campo. Y con frecuencia los hermanos que no tienen medios también dicen, si sabe de una finquita, un terreno, nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier parte a servir. Hay una expresión muy común en Colombia, no sé si también será común en otros países latinos. Hermano, tranquilo, donde sea yo me acomodo, así sea en el piso, en cualquier rinconcito. ¿Sí? ¿También han escuchado esa expresión? Es una expresión muy decente, muy bonita, pero a la hora de la verdad, cualquier rinconcito no es cualquier rinconcito. Y bueno, llegaron estas dos familias. La familia tenía el terreno y la otra tenía la disposición. La pareja perfecta. Unos dan el dinero, el terreno, la casa, y el otro llega a trabajar. Cuando hay conveniencia propia de lado y lado, eso no funciona. Resulta que la casa tenía un solo baño. Y mientras que construían el otro baño, las dos familias tenían hijas y las hijas eran más o menos de la misma edad. Y un día la hija de los que no eran dueños entró a bañarse y se estaba demorando en la ducha. A lo mejor que la agüita era calientica, porque cuando es fría no se demoran. Y se estaba demorando y entonces la hija de los dueños quería entrar al baño y no. No, como que la cosa era al revés. La hija del dueño estaba en el baño. Y la hija de los otros llegó y le tocó la puerta y le dijo, apúrate. Y eso fue ahí se acabó la comunidad y la coinonía. Por ese detalle. Porque la hija de los que estaban allí estaba humillando a la hija de los dueños. Que la estaba humillando. Y aquí nos da risa. Pero uno por las cosas más sencillas puede. Bueno, llegamos nosotros a esa propiedad en Colombia que el Señor nos dio después de todas esas pruebas. Llegamos allá. Y resulta que en esa finca había un mayordomo. Un muchacho que había sido adventista, pero se volvió pentecostal. Se volvió pentecostal. Pero era el mayordomo
del que había comprado la finca, y el plan en esa finca era colocar una industria de productos naturales. De hecho, había un galpón que antes era un establo para ganado y lo habían adaptado para tenerla allí, colocar una fábrica para hacer granola y pan. No hay nada malo, pero lo estaban haciendo allí como negocio. El mayordomo estaba molesto porque el patrón, que por cierto era tío de la esposa de él, nos había regalado esa finca, pues. No en su totalidad, pero los pagos que él ya había hecho, que era una gran parte, una gran proporción. Y él entró en incomodidad porque otro llegó que no era la familia a recibir eso y él no lo había recibido. Así que en las mañanas, él muy temprano se paraba y empezaba a hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Yo no sé si era poseído o inventado, pero ahora hablando en lenguas. Mi esposa estaba embarazada y había una sola casita allí. Y la casita tenía 4 piezas, 2 a cada lado. Y en el medio era el garaje. Él llegaba y prendía la Toyota en la mañana y la ponía a calentar. Y el tubo de escape, el humo, salía y se metía por la puerta de la alcoba donde estábamos nosotros. Y mi esposa embarazada. Y él dejaba ese carro allí prendido y metiéndose el humo a la pieza. Y yo le decía a Ivoncita, parémonos y vámonos a caminar. Vámonos a caminar, a hacer ejercicio. Aprovechamos a hacer ejercicio mientras él calienta el carro. Nos ponía sermones a todo volumen en contra del sábado. A todo volumen. Luego llegó y empezó a arrancar las puertas y las ventanas. Y las paredes eran de ladrillo. Y para poder sacar las puertas, pues tenía que hacer unos tremendos boquetes. Y estaba dañando la casa. Y yo le dije a él, hermano, ¿por qué está sacando las puertas? Las voy a vender. Dígame en cuánto las vende y yo se las compro. No me las quiso vender. Dijo, no, yo a usted no se las vendo. Y se rompió y sacó las puertas y las ventanas y las vendió por chatarra afuera por hacer el daño. Y ahí tuvimos que convivir con él. ¿Por cuánto tiempo convivimos con él? De 2 o 3 meses, algo así, o 2 meses convivimos con él. Siempre que hay una salida, ¿qué va a encontrar uno? Pruebas. Y si la salida no ha sido en fe, ¿cómo van a ser las reacciones nuestras? En la carne. Y con la primera reacción en la carne puede suceder cualquier cosa. La más inocua, la más sencilla es regresarnos. La más sencilla. Y al regresar, ¿qué va a suceder con la fe nuestra, la de los hijos y la de los familiares? Vean. Fracasó. Yo le dije, ¿para qué se puso a inventar? Eso, la salida al campo, eso es para cuando llegue la ley dominical. Y le leen la cita, y hay cita para eso. Mensajes Selectos, tomo 2. No, esta no es. Es esta la famosa cita. Joyas de los Testimonios, tomo 2. Página 165. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Sí, hay cita. Hay cita que indica que cuando llegue el decreto dominical será la hora para abandonar las ciudades. Pero el hecho de que ese sea el indicativo para abandonar las ciudades
no echa por tierra todas las demás citas que indican que no es el ideal de Dios que los hijos de Dios, especialmente los que tienen niños, vivan en las ciudades. Ese consejo puntual no echa por tierra el otro. Y a nosotros nos gusta utilizar el espíritu de profecía de manera selectiva, tomar lo que nos conviene, pero cuando tomamos lo que nos conviene, ¿es un acto de fe? No, es un acto de fe, es un acto de conveniencia, de complacencia propia o de justicia propia en el mejor de los casos. Y por eso, apreciados hermanos, la salida de la ciudad al campo es un proceso de fe. No es tanto de planificación, aunque hay que planificar. No es tanto de previsión, aunque leímos que también hay que hacer planes y proyectos adecuados con principios sólidos. Venga, les comparto unas citas más de la ciudad del campo, página 29. Hay que designar hombres de criterio sano, no para que divulguen sus intenciones, sino para que busquen propiedades en zonas rurales de fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeños centros de enseñanza para los obreros, y que se puedan también equipar debidamente para atender a las almas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Designar qué clase de hombres de criterio sano, para que busquen propiedades en zonas rurales con fácil acceso. Sí que hay un lugar para los planes, pero todas estas cosas que el Señor revela deben venir como resultado de actos de fe. Y el acto de fe empieza en el hogar. ¿Qué estamos haciendo ya donde estamos? ¿Qué estamos haciendo ya con nuestro tiempo libre, con nuestros recursos, con nuestro culto personal, con nuestra dieta? ¿Qué estamos haciendo ya? Página 30 de la ciudad del campo, o también en el evangelismo, página 61. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que hasta ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Nadie debe trasladarse a lugares nuevos simplemente por obtener ventajas mundanales, sino que donde hay oportunidades de ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas en la verdad, 1 o 2 familias por lugar, para trabajar como misioneros. Deben sentir amor por las almas, preocupación por trabajar en su favor, y deben estudiar la manera de llevarlas a la verdad. Así que aún en el plan de salir al campo, no debemos hacerlo simplemente por obtener ventajas mundanales. Porque inclusive en este país vivir en el campo es una ventaja. Hasta los ricos viven en el campo y en el desierto, y se hacen sus casas hasta con paneles solares. Nada más veía ya esta semana que llegué allí a la zona del desierto, y muchas compañías de construcción hacen la promoción: casas equipadas con paneles solares. Todo lo promueven. Hay gente que se muda al campo por una conveniencia, Aire limpio, menos estrés, más privacidad. Pero nuestra mudada al campo no debe ser por interés de facilidad propia o por obtener ventajas mundanales. Podemos mudarnos a la ciudad por ventajas mundanales, y también podemos mudarnos al campo por ventajas de conveniencia personal. ¿Cuál debe ser la mayor motivación para trabajar como misioneros? La salvación de las almas. Recordemos, uno de los modelos tempranos fue Enoc. ¿Y qué hacía Enoc? Desde su puesto en el campo salía a trabajar y buscar la gente necesitada en la ciudad. Nuestros hogares, así sea simplemente 1 o 2 familias, como leíamos aquí,
debe ser con una función de servicio, una función educativa, una función de servicio, no una función simplemente de huida, una función de educativa para nosotros y para nuestros hijos, y función de servicio. Si no hay educación, entonces ¿qué se va a hacer en el campo? ¿Dormir? ¿Y pasarla chévere? Bueno, si de pronto usted ya está jubilado, le llame la atención eso. Pero los hijos con eso se van a encontrar en ociosidad. Y va a hacerles un daño. Yo he conocido familias de recursos que se han establecido en el campo y han dotado la finca de todo. De todo. Y tenían una renta de intereses, de manera que con los intereses podían vivir cómodamente con un presupuesto mensual. Y los visité varias veces en el campo, y después de un tiempo se aburrieron en el campo. Especialmente, ¿saben quiénes se les aburrieron? Los hijos. Iban creciendo y entonces se fueron mudando como Lot, cada vez un poquito más cerca de la ciudad, para poder encontrarle un plan a los hijos. Porque los padres se mudaron al campo y no tenían un plan de Dios, de servicio, de proyección. Tiene que haber una proyección de servicio, de manera que los hijos, ¿qué visión desarrollen? Apoyar en ese servicio. Y en ese servicio haya desarrollo y proyección. No es el plan de Dios el campo simplemente para encerrarnos como ermitaños o para protegernos de la persecución. Porque el aún irnos al campo simplemente por protegernos de la persecución puede ser un plan egoísta. Salvar mi pellejo. Y muchos hermanos han comprado fincas hasta con cuevas para ellos esconderse cuando llegue la persecución. Y si esa es la motivación, pues entonces leamos Juan capítulo 12. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por amor a mí, la salvará. Irse al campo por un interés egocéntrico de salvar nuestra vida física, puede ser una motivación equivocada. Pero por otro lado, usar eso como una excusa para quedarme en la ciudad, porque en el fondo me conviene más quedarme en la ciudad, pues también es torcer las escrituras. Hay una bendición en obedecer al Señor. Y en esta noche yo quiero dejar esa inquietud, hermanos. Pidámosle al Señor y permitámosle al Señor que Él haga una obra de fe en nuestras vidas. Y Él va a revelarnos y va a darnos la salida. Punto por punto y paso por paso. Y hay mucha luz ya revelada. Cuando compartía con los hermanos les preguntaba qué inquietudes hay para compartir allá en el campamento de sur de California. Y uno de los puntos fue la salida del campo, de la ciudad al campo. Me puse a recopilar algunas citas para compartir aquí, para traerla ya en español y con la cita correspondiente en español. Y hay demasiada luz, demasiada instrucción. Nosotros no estamos en tinieblas, hay mucha instrucción. Y ya ni siquiera tenemos que buscarla, ya está recopilada en folleticos. Ese folletico de la ciudad al campo tiene esa información recolectada y resumida en breves páginas. Si vamos al Ministerio de Curación, ahí vamos a encontrar información. Si vamos al libro Hogar Cristiano, muchas páginas, toda una sección de las ventajas de la vida en el campo. Toda una sección. ¿Cómo educar a los hijos? La conducción del niño. Con tanta luz que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos luz verificada para ser educadores, para ser psicólogos, mente, carácter y personalidad, para ser médicos misioneros, ministerio de curación. Para todo el Señor nos ha dado instrucciones, así como le dio al pueblo hebreo a través de Moisés. Y en Deuteronomio capítulo 4 dice que si el pueblo hubiese guardado esos estatutos y esas ordenanzas, ¿qué habría sucedido con el pueblo hebreo? Habría llegado a ser un espectáculo a las naciones, que se habrían acercado y habrían dicho: ¿qué nación hay
tan sabia y tan grande como esta. Y al acercarse, ¿a quién habían reconocido? Al Dios que les dio esas instrucciones. Y Dios nos ha dado esas instrucciones a nosotros como pueblo, para que lleguemos a ser un espectáculo no de suficiencia propia, sino que el mundo pueda conocer que Dios es bueno y que Él sí ha dado una solución a los problemas que aquejan esta sociedad moderna. Nosotros mismos tenemos que experimentar la solución para poder con convicción ofrecérsela a quienes, a otros. No tiene sentido adoctrinar un proselitismo basado en una teoría. Solo tiene sentido compartir una verdad que nos ha liberado a nosotros mismos. Entonces va a ser unas buenas nuevas de salvación y no simplemente una teoría de religión. El Señor nos ayude. Amén.